Hola a todos y bienvenidos una vez más a We Bread, porque uno nunca es suficiente. Hoy estamos haciendo no uno sino dos pies increíbles hechos con masa madre, que no solo están deliciosos sino que tienen ese toque casero que tanto nos gusta. Uno de manzana, con ese cálido toque de especias, y otro de arándanos, con un color vibrante y un sabor irresistible. Son súper fáciles de hacer y perfectos para cualquier ocasión, ya sea para un desayuno relajado, una tarde de café o incluso para compartir con los amigos o familia. Y si tienes frutas que ya están por ahí y no sabes qué hacer con ellas, esta receta es ideal para aprovecharlas. Y como siempre, la receta completa está en la descripción por si te dan ganas de intentarlo. Acompáñanos a preparar estas delicias. Vamos a empezar preparando la base crujiente. En un procesador de alimentos o en un tazón si lo vas a hacer a mano, mezclamos 480 gramos de harina, 2 cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas de sal y 450 gramos de mantequilla fría y mezclamos hasta que obtengamos una textura arenosa. Añadimos 480 gramos de masa madre fría y 2 cucharas de vinagre, ya sea de manzana o blanco, y mezclamos hasta formar una masa homogénea. Si sientes que está un poco seca, agrega agua fría, cucharada por cucharada, hasta que la masa se una. Cubre con plástico y refrigera, de preferencia toda la noche o hasta por 4 días, para que la masa madre fermente lentamente en el refrigerador. Pero si tienes poco tiempo, puedes dejarla reposar al menos una hora. Tritura los arándanos en un procesador de alimentos hasta obtener un picado fino. O también puedes hacerlo a mano, con un cuchillo hasta obtener trozos pequeños. Luego, pásalos a un tazón y mézclalos con 200 gramos de azúcar. Deja reposar la mezcla durante una hora. Este tiempo de maceración permite que los arándanos liberen sus jugos naturales y asegura que el azúcar se disuelva completamente, creando una base más homogénea y con una consistencia perfecta para el pie. Pasado el tiempo, agrega una cucharada de ralladura de mandarina, un tercio de taza de jugo de mandarina, un cuarto de taza de fécula de maíz, 3 cucharadas de harina, un cuarto de cucharadita de sal y una cucharada de extracto de vainilla. Mezcla todo hasta que esté bien integrado. Esto va a darle un toque fresco y fragante. Ponemos la mezcla en una sartén y cocinamos a fuego medio, removiendo constantemente hasta que se espese y reduzca un poco, más o menos unos 5 o 10 minutos. El relleno se va a poner brillante y espeso, listo para dar ese toque jugoso a nuestra tarta. Apaga y deja enfriar ligeramente mientras preparas el molde del pie. Mientras tanto, no olvides precalentar el horno a 450 grados Fahrenheit o 232 grados Celsius para asegurarte de que esté listo cuando los pies entren. Estira la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta que tenga un grosor de unos 5 milímetros y coloca la masa estirada en el molde, cubriendo el fondo y los bordes. Agrega el relleno de arándanos y usa los sobrantes de masa para decorar la parte superior, cubriendo con tiras de masa o formando un diseño bonito. Ahora, mientras mi esposo le da los últimos toques al pie, les tengo un dato curioso que seguro les va a sorprender. ¿Sabían que los pies tienen una historia súper antigua y fascinante? Resulta que en el antiguo Egipto no usaban masas como las de ahora, sino una especie de pan grueso que servía de plato para frutas y miel. Y lo mejor es que lo cocinaban directamente al fuego. Así, poco a poco, nacieron las primeras versiones de lo que hoy conocemos como pies o tartas. Y ya que el pie está armado, hornéalo por 10 minutos. Luego reduce la temperatura a 350 grados Fahrenheit o 175 grados Celsius y hornea por otros 20 minutos más o hasta que tenga un color dorado. Sabemos que lo ideal es dejar que los pies se enfríen completamente para que el relleno se asiente y los sabores se intensifiquen, pero nosotros no nos aguantamos y lo probamos todavía calientito. Estaba increíble. El relleno tenía una textura como de mermelada, súper rica. Ya más tarde, cuando se enfrió, el relleno quedó más firme y la masa absorbió un poquito de los jugos, haciéndola más suave y aún más deliciosa. Así que no importa si es frío o caliente, igual vas a disfrutarlo. Y mientras el pie de arándano se asienta, vamos a empezar con el pie de manzana, preparando el molde de la misma forma que con el de arándanos. Y ahora vamos con el relleno de manzana. Corta en rodajas 4 manzanas, bien finitas, para que se cocinen de manera uniforme y el relleno quede suave y delicioso al hornearse. Mezcla las manzanas con media taza de fécula de maíz, media cucharadita de canela, media cucharadita de nuez moscada, media taza de azúcar y 20 gramos de mantequilla e integra bien. Este toque de especias le dará un sabor y un aroma increíble. Llegó la hora de armar el pie.
Coloca el relleno de manzana sobre la base de masa, distribuyéndolo de manera uniforme. Nosotros elegimos cubrirlo con una segunda capa de masa, sellando los bordes con cuidado para evitar que se derrame durante el horneado y haciendo unos cortes pequeños en la parte superior. Esto no solo ayuda a liberar el vapor mientras se hornea, sino que también ayuda a que el relleno se cocine perfectamente y le da un toque sencillo pero elegante. Horneamos el pie igual, 10 minutos, luego reducimos la temperatura y horneamos por otros 20 minutos más o hasta que tenga un color dorado. El aroma en la cocina en este punto ya es irresistible. Es importante dejar que los pies se enfríen al menos una hora. De esta forma, el relleno se asienta y va a ser más fácil desmoldarlo. Y aquí está el pie de manzana listo. La masa quedó dorada y crujiente y el relleno se ve justo en su punto. Al cortarlo, el aroma es irresistible y el equilibrio entre la suavidad de la fruta y la textura crujiente de la masa es perfecto. Y bueno, ahí los tienes, 2 pies deliciosos, uno de manzana y otro de arándanos. ¿Con cuál te quedas? Déjanos tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte para más recetas deliciosas y compartir este video con quien ame los postres caseros. Nos vemos en el próximo video.